Si alguna vez quieres saber tu valor en una familia, espera a que haya algo que repartir. En mi caso, fue una computadora portátil para la universidad. Mi hermano, Javier, recibió una MacBook Pro completamente nueva y de última generación, precargada con Adobe Suite, Final Cut Pro e incluso un grabado personalizado que decía, «Ve a cambiar el mundo, Javier». Mis padres prácticamente organizaron una ceremonia de inauguración para ella. Mi mamá le tomó fotos mientras la sacaba de la caja como si fuera un bebé recién nacido. Mi papá sentía con solemne orgullo, de la misma manera que miraba su parrilla cuando cocinaba un filete a la perfección. Yo, por otro lado, recibí la vieja computadora de escritorio de mi papá. No solo vieja, prehistórica. Creo que la última vez que se encendió, YouTube todavía tenía calificaciones de 5 estrellas. Venía con una gruesa capa de polvo, un ruidoso ventilador interno que gemía como un animal moribundo y una nota adhesiva pegada al monitor que decía, «Usa ojos agradecidos». Esa era la versión de mi mamá de una charla motivacional. «Sé agradecido», dijo, sonriendo como una villana que acaba de cortar los frenos. No dije nada. Simplemente me la llevé a mi habitación. Verás, había aprendido desde temprano que reaccionar era una trampa. Si te quejabas, eras un desagradecido. Si lo aceptabas, eras resiliente. ¿Y si en silencio hacías algo increíble con ello? Ahí era cuando entraba el pánico. Yo no tenía el estilo de Javier, su promedio de calificaciones de 4.2, ni su potencial de liderazgo, que aparentemente brillaba tanto que cegaba a mis padres ante cualquier cosa que yo hiciera. Lo que yo tenía era curiosidad y una obsesión malsana por descubrir cómo funcionaban las cosas, incluso si se suponía que ya no debían hacerlo. Así que, mientras Javier se iba a la universidad con una computadora portátil plateada y una multitud de animadores, yo me quedé en casa y abrí la carcasa de una computadora personal que se mantenía unida por plegarias y ketchup seco. Dentro había un mundo de caos, cables colgando como lianas, una fuente de alimentación rota y una placa base que parecía haber vivido la Gran Depresión. ¿Pero sabes qué más había dentro? Oportunidad. Porque arreglar cosas, especialmente las que estaban abandonadas, se había convertido en mi especialidad. Empecé a buscar en foros antiguos, vídeos de reparación de YouTube y hilos de Reddit que no se habían actualizado en 5 años. Saqué piezas de repuesto de torres de computadoras de ventas de garaje, reconstruí un sistema de arranque desde cero y conecté a medida un ventilador de refrigeración usando un ventilador de escritorio de una tienda de todo a 20 pesos y pegamento sobrante de mi proyecto de ciencias de 8º grado. Y lentamente, como el monstruo de Frankenstein, la cosa parpadeó y cobró vida. No era bonita. No era rápida. Pero era mía. Y mientras Javier subía selfies desde su dormitorio con leyendas como, «Trabaja duro, diviértete duro», yo estaba en mi sótano construyendo algo que cambiaría mi vida silenciosamente. Pero me estoy adelantando. Permíteme retroceder, porque esto no se trataba solo de una computadora personal estropeada. Se trataba de cada momento que condujo a ello. Los cumpleaños en los que Javier recibía AirPods y yo calcetines. Las cenas familiares en las que todos preguntaban por sus clases y nadie preguntaba si yo seguía vivo. La vez que mi proyecto de ciencias fue seleccionado para las regionales y mis padres dijeron, «Oh, genial. Pero has visto el trabajo de economía de Javier». Yo no era la oveja negra, era el invisible. Y en algún punto del camino, dejé de intentar que me vieran y empecé a construir un mundo en el que no necesitaba que me miraran. Pero la computadora personal rota fue la primera chispa. Una semana después de arreglarla, la convertí accidentalmente en algo completamente diferente. Un prototipo. Una idea. Algo que había estado dibujando en cuadernos durante meses pero para lo que nunca tuve el hardware para probar, una unidad de escritorio modular con un armazón abierto que pudiera adaptarse a piezas de repuesto baratas. Como si una Raspberry Pi hubiera tenido un hijo con una navaja suiza. No sabía si funcionaría. Solo sabía que no podía parar ahora. Así que seguí adelante. Noches en vela, bebidas energéticas, programando mientras mis padres veían la televisión en el piso de arriba y asumían que yo estaba jugando Fortnite en la oscuridad. Soldando placas de circuito a mano con dedos temblorosos y un soldador agrietado de Mercado Libre. Dibujando diagramas en el reverso de correo no deseado y guardando archivos en 5 memorias USB diferentes porque no confiaba en que el sistema no explotara.
Javier llamó una vez para presumir de su suite en la residencia estudiantil y de los cafés con leche en el salón de estudiantes. Yo solo dije, genial. No preguntó qué estaba haciendo. Nadie lo hizo. Y quizás esa fue la mejor parte, porque cuando nadie está mirando, no hay nadie que te diga lo que no puedes hacer. La empresa emergente no comenzó como una empresa emergente. Comenzó como una reparación, luego una mejora, y después un prototipo que publiqué anónimamente en un subreddit de tecnología solo para ver si a alguien le importaba. ¿Y si les importó? Un ingeniero jubilado comentó, si conviertes esto en un kit, te compraré 5. Otro escribió, ¿dónde puedo donar para hacer esto realidad? Ni siquiera tenía un nombre para ello todavía, pero tenía algo mejor, impulso. Y todo comenzó con esa computadora estropeada y jadeante que mi mamá me entregó como un castigo. Fue entonces cuando supe que no solo estaba arreglando hardware viejo. Estaba reescribiendo todo el maldito sistema. Se suponía que la publicación de Reddit no tendría mucho alcance. Eran las 3 de la mañana y yo estaba en la euforia de haber logrado finalmente que mi equipo Frankenstein arrancara sin que el ventilador sonara como mapaches moribundos. Le saqué una foto al montaje sobre mi escritorio, una extraña mezcla de piezas recicladas, bridas y notas escritas a mano pegadas en el panel lateral como el diario de un científico loco. Leyenda, reconstruí la computadora personal de oficina de mi papá del 2006 en una computadora de escritorio modular y reparable. Arranqué Linux en menos de 5 minutos. Funciona sin problemas. Se siente extrañamente personal. Añadí algunas fotos. Nada elegante, nada de ciberanzuelos, sin suplicar por votos positivos. Simplemente lo publiqué. Me desperté al día siguiente con 6.000 votos positivos. Para la hora del almuerzo, eran 17.000. Para la cena, estaba respondiendo mensajes directos de ingenieros, aficionados y un tipo que trabajaba en una organización sin fines de lucro que enseñaba a programar a niños desfavorecidos en Monterrey. Me preguntó si consideraría convertir el concepto en algo que pudieran enseñar a los estudiantes a construir a partir de hardware de desecho. Ese mensaje se me quedó grabado porque ya no se trataba solo de mí. Se trataba de todos los que alguna vez recibieron las sobras rotas, la chatarra de segunda mano, los especiales de «se agradecido», mientras otra persona en la casa recibía todo lo nuevo y brillante. Mi bandeja de entrada explotó. La gente ofrecía consejos, diagramas de cableado e incluso ofertas para hacer pruebas. Un tipo quería enviarme piezas del montón de hardware desechado de su empresa. Otro me preguntó si consideraría hacer un Kickstarter. Mientras tanto, en el piso de arriba, mis padres discutían sobre qué contraseña de Netflix todavía funcionaba. No preguntaron por qué había estado durmiendo 3 horas por noche, ni por qué dejé de cenar con ellos, o por qué seguía desapareciendo en el garaje, soldando hasta que me temblaban las manos. Javier llamó de nuevo. Necesitaba ayuda para iniciar sesión en nuestra cuenta familiar de Starry, y oye, ¿todavía vives en casa?, preguntó, como si fuera una ocurrencia tardía. Sí, dije. Se rió. Qué mal. Luego colgó. Ni siquiera me molesté en responder porque, en ese momento, tenía el prototipo versión 2 sobre la mesa. Más delgado, más silencioso, más fácil de ensamblar. Había pedido piezas en Mercado Libre, algunas en tiendas locales, e incluso había hecho un trueque con un tipo de mi ciudad que tenía un proyector estropeado para cambiar. Mi habitación parecía un cementerio de tecnología. Solo que yo realizaba rituales de resurrección todas las noches. No tenía un plan de negocios, pero tenía un nombre, Renova, construido con desechos, hecho para durar. Se sentía correcto. Sin capital de riesgo, sin logotipos llamativos, solo el concepto de construir algo duradero a partir de las piezas que la mayoría de la gente tira. Compré un nombre de dominio por 200 pesos, subí una página corta, solo un resumen general, algunas instrucciones de construcción, un formulario de contacto y luego subí una segunda publicación en Reddit con un enlace a ella. Esta vez, se hizo viral. No solo en Reddit, sino en foros de tecnología, canales de Discord, grupos de Facebook. Incluso un moderador de Reddit me envió un mensaje: ¿sabes que esto llegó a Sataka, México? Estás triunfando a lo grande, amigo. No lo sabía. Pero me di cuenta muy bien cuando recibí mi primera solicitud al por mayor. ¿Sería capaz de suministrar de 20 a 25 kits por mes para un programa de aprendizaje comunitario?
Tenemos financiamiento disponible. ¿Financiamiento? ¿Quieren decir dinero? Abrí la hoja de cálculo que había estado usando para hacer un seguimiento de las piezas y los proveedores y comencé a calcular. Y aquí está la parte increíble, podía hacerlo. Si lograba optimizar las piezas, automatizar parte de la impresión, quizás subcontratar los paneles cortados con láser a una tienda local, realmente podría hacerlo. No necesitaba un inversor de Shark Tank México. Solo necesitaba wifi y suficiente espacio en el escritorio para construir 5 unidades a la vez. Así que despejé el garaje. Vendí mi bicicleta de la infancia, mi Xbox que apenas funcionaba y una vieja colección de monedas que mi papá de todos modos decía que no valía nada. Aparté las herramientas de jardinería y las sillas plegables y puse una mesa de plástico barata de una venta de liquidación. Y así de simple, nació el cuartel general de Renova, a 4,5 metros del refrigerador que mi mamá llenaba para las visitas de Javier. Aún así, nadie en mi casa se dio cuenta. Nadie preguntó por las cajas de envío que comenzaron a llegar, ni por las carcasas impresas en 3 dimensiones apiladas en el estante del cuarto de lavado, ni por los humos de la soldadura, ni por el hecho de que corría a la oficina de correos todas las tardes con kits cuidadosamente empaquetados y envueltos en papel marrón. Javier estaba ocupado siendo el trofeo de la familia. Papá presumía de su mención en la lista de honor del decano ante cualquiera que quisiera escuchar, a pesar de que la única razón por la que Javier aprobó economía fue porque copió la tarea de alguien durante un semestre completo. Yo lo sabía, había visto los mensajes, pero no dije nada. Porque tenía 20 nuevos pedidos que cumplir. Porque me estaba escribiendo por correo electrónico con un ingeniero en Alemania que quería ayudar a optimizar mi sistema de refrigeración. Porque tenía una llamada telefónica programada con un distrito escolar en Sonora que quería implementar Renova en 3 de sus aulas. Y porque el chico que recibió la computadora personal rota estaba construyendo en silencio algo más grande de lo que ninguno de ellos podría imaginar. Sin embargo, una parte de mí se preguntaba, ¿cuándo se darían cuenta? ¿Cuándo se darían cuenta las personas que me dijeron que fuera agradecido de que me habían entregado una chispa? Bueno, lo descubrirían muy pronto. Solo que no de la manera que esperaban. No era un día festivo ni nada. Javier simplemente apareció un viernes por la noche con 3 bolsos de lona, un altavoz Bluetooth y una sonrisa como si fuera el dueño del lugar. Mamá prácticamente rompió a llorar. Mírate, dijo efusivamente, abrazándolo como si hubiera sobrevivido a una guerra. ¿Cómo está la residencia? ¿Cómo va la universidad? ¿Los profesores te tratan bien? Papá sonrió desde el sofá, ya poniendo ESPN2. Momento de unión. Nadie preguntó por qué había vuelto a casa sin avisar o por qué no había traído su computadora portátil. Pero yo me di cuenta. Me di cuenta de todo. Y más importante, me di cuenta de lo que él notó. Porque Javier, bendito sea su promedio de calificaciones apenas aprobatorio, no es exactamente sutil. La primera vez que pasó por el garaje, miró 2 veces. Las mesas, los kits apilados, las cajas etiquetadas, lotes de Renova, semana 4, el equipo de soldadura, la pizarra con bocetos de código y notas de prototipos. Se quedó en la entrada como si estuviera tratando de recordar si esto seguía siendo un garaje o un laboratorio de tecnología. ¿Estás construyendo cosas?, preguntó. Ni siquiera levanté la vista. Sí. Se burló. Está bien, señor Ilan. Luego se fue como si le acabara de decir que estaba pintando rocas. Pero la semilla estaba plantada. Durante el fin de semana, siguió dando vueltas, observando por el rabillo del ojo, cogiendo herramientas al azar como si supiera lo que eran. En la cena, mamá hizo todo un espectáculo al preguntarle sobre la escuela. ¿Cómo están tus profesores? Oh, adoran a Javier, intervino papá. Uno de ellos le dijo que tiene el liderazgo en la sangre. Casi me atraganto con mis espaguetis. Javier sonrió con suficiencia y se encogió de hombros. Sí, puede que asuma un rol de mentor. Mientras tanto, yo había enviado 32 kits esa semana. Renova se estaba probando en 2 aulas piloto. Un blog de tecnología me había enviado un correo electrónico para una entrevista. Pero nadie preguntó a qué me había estado dedicando. Ni una sola vez. Hasta el domingo por la tarde.
Regresé de la oficina de correos, equilibrando una pila de recibos de devolución, y encontré a Javier sentado en mi escritorio, usando mi computadora personal. Giraba lentamente en la silla como un villano de dibujos animados. Tu sitio web está bien hecho, dijo, tocando el monitor. Un poco básico, pero carga rápido. Me quedé mirándolo. ¿Por qué estás tocando mis cosas? Relájate. Solo tenía curiosidad. No sabía que estabas montando toda una empresa emergente aquí. Mamá y papá tampoco lo saben, por cierto. Lo dijo como si fuera una broma, pero sus ojos no coincidían con su tono. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo. Javier estaba incómodo. La incertidumbre no le sentaba bien. Estaba acostumbrado a ser de quien la gente presumía, el que recibía los aplausos solo por aparecer. Y ahora estaba en mi garaje, usando mi wifi, haciendo clic en un sitio web que construí desde cero mientras él tomaba cafés con leche chai en el Starbucks de su campus. ¿Qué quieres, Javier?, pregunté. Se encogió de hombros. Solo digo. Si esta cosa despega, quizás avísame. Podría ser divertido colaborar. Colaborar, parpadeé. Sí, y ya sabes. Tú haces las cosas de nerd. Yo me encargo de la presentación. Consigo algunos inversores. Le doy un lavado de cara. Lo pongo en las tiendas. Solo me quedé mirándolo. Este hombre no podía dar formato a un documento de Word sin que algo se colapsara. Una vez llamó al HDMI un ajuste. Y ahora quería presentar mi empresa. No discutí. No tuve que hacerlo. Porque 2 días después, Renova apareció en un boletín informativo dirigido por un tipo que solía trabajar en la UNAM. Ese enlace se volvió a publicar, luego fue recogido por un periodista de tecnología de bajo nivel. Luego, ese periodista me envió un mensaje directo pidiendo una llamada rápida, y esa llamada se convirtió en un artículo completo. Titular: este equipo convirtió la chatarra en una empresa emergente que podría revolucionar la industria de las computadoras personales. Hazlo tú mismo. Se publicó un miércoles. Para el jueves, la lista de espera de Renova tenía 200 nombres. Para el viernes, había vendido todas las unidades actuales. Y para el sábado por la mañana, era tendencia. Nada enorme, no a nivel mundial, pero en los círculos tecnológicos, la gente de repente hablaba de ese chico con los kits de construcción modulares. Fue entonces cuando las cosas cambiaron en casa. Mamá estaba de pie en el pasillo, sosteniendo su teléfono con el ceño fruncido. ¿Conoces a alguien llamado Carlos Torres? Me quedé helado. ¿Por qué? Envió un correo electrónico a la cuenta familiar preguntando si podía programar una entrevista en vídeo contigo sobre Renova. ¿Qué es eso, por cierto? Respiré hondo. Es mi empresa. ¿Tienes una empresa? Papá se inclinó desde la sala de estar. Espera, un momento. ¿Estás en problemas? Javier, sentado en el sofá con los brazos cruzados, murmuró, no está en problemas. Está triunfando. Fue entonces cuando mamá me lanzó esa mirada. La mirada de, ¿por qué no nos lo dijiste?, como si alguna vez me hubieran dado espacio para compartir algo que no involucrara a Javier o toallas a juego para el baño de invitados. Simplemente me encogí de hombros. Dijiste, sé agradecido. Y lo fui. Agradecido por el silencio. Agradecido por el abandono. Lo suficientemente agradecido como para no volver a necesitar su ayuda nunca más. Comenzó de a poco. Oye, estábamos hablando, dijo mamá, apoyándose en el marco de la puerta del garaje como si hubiera descubierto el lugar por la primera vez. Deberías pensar en constituir una sociedad, ya sabes, para protegerte legalmente. Papá intervino, podríamos ayudarte. Tenemos experiencia, ya sabes. ¿Experiencia? Mi papá una vez intentó iniciar un negocio secundario de lavado a presión y casi le da con la hidrolavadora al gato del vecino. Asentí cortésmente. Ya estoy trabajando con alguien en eso. ¿Lo estás? La voz de mamá se agudizó como si hubiera dicho que me mudaba a Marte. ¿Con quién? Un mentor de negocios. Alguien del programa de incubadora al que apliqué. Silencio sepulcral. Javier, que convenientemente pasaba por allí, se detuvo. ¿Incu qué?
Suspiré. Incubadora de empresas emergentes. Ayudan a los jóvenes fundadores a escalar. Oh, dijo, claramente tratando de parecer imperturbable. Como Shark Tank México, pero con menos gritos. Honestamente, no era un mal resumen. Pero ahora que el artículo había salido, el ambiente familiar había cambiado drásticamente. Ya no era el segundo hijo olvidado. Era un potencial boleto de lotería. Empezaron a hacer esto, aparecer casualmente en el garaje mientras yo trabajaba, ofreciendo consejos que nunca pedí. Papá me dijo que debería agregar una pantalla para que la gente sepa que está funcionando. Mamá pensó que el logotipo necesitaba más chispa. Javier una vez imprimió una hoja de cálculo falsa para mostrarme cómo podría ayudar a rastrear tendencias de sinergia, lo cual estoy 98% seguro de que copió de un blog de marketing. Era ridículo. Excepto que no lo era. Porque una noche, encontré a Javier solo en el garaje, inclinado sobre mi estante de prototipos, con el teléfono en la mano, tomando fotos de todo. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, tratando de mantener mi voz calmada. Se sobresaltó. Oh, nada. Solo quería mostrarle a unos amigos, ya sabes, tal vez conseguirte algo de exposición. Me acerqué y borré las fotos yo mismo. Su mandíbula se tensó, pero no dijo nada. No en ese momento. Pero más tarde esa noche, llegó el verdadero golpe. Recibí un correo electrónico de un foro de empresas emergentes al que me uní hace meses. Nuevo hilo publicado en Kits de Tecnología. Hazlo tú mismo por el usuario Javier-Nova. Hice clic. Allí, a la vista de todos, había una publicación titulada, próximamente, Kits de computadora personal modular. Hazlo tú mismo. De nuestra familia para la tuya. Y debajo, fotos de mis diseños, mi disposición, mis kits, pero renombrados, Tecnocaja, un proyecto de innovación impulsado por la familia de Javier apellido. Me quedé mirando la pantalla durante un minuto completo, con los latidos del corazón resonando en mis oídos. Impulsado por la familia. Lo único que Javier había impulsado era la licuadora cuando hacía batidos de proteínas que nunca limpiaba después. Fui directamente a su habitación. La puerta estaba cerrada, pero no llamé. Levantó la vista, sonriendo como si acabara de negociar la paz mundial. Oye, vi que viste la publicación. ¿Qué es eso? Se reclinó. Solo un adelanto. Relájate. No es como si hubiera dicho que no estabas involucrado. Publicaste mi trabajo sin permiso. Hermano, somos familia, dijo, como si esa palabra arreglara cualquier cosa. Somos más fuertes juntos. Piénsalo. Yo me encargo del marketing, tú haces tus cosas de nerd, y lo dividimos todo. A mamá y papá ya les encanta el nombre. Tecnocaja tiene gancho, ¿verdad? No respondí. No con palabras. Simplemente volví al garaje, cerré con llave mis gabinetes, encripté mis unidades y cambié todas las contraseñas que tenía. Luego le escribí una orden de cese y desistimiento a mi hermano. Mecanografiada, impresa, entregada en mano. Se rió cuando la vio. Hermano, ¿hablas en serio? Completamente en serio. ¿De verdad crees que eso me va a detener?, sonrió con suficiencia. No, dije. Pero sabía que lo haría. Me puse en contacto con mi contacto en el blog de tecnología, envié pruebas, capturas de pantalla, incluso prototipos con fecha y hora. También envié todo a la escuela a la que asistía Javier porque, adivina qué. Robar propiedad intelectual mientras te beneficias de los recursos estudiantiles se llama fraude académico, especialmente cuando la propiedad intelectual no es tuya. A la mañana siguiente, la publicación había desaparecido. Javier, sin embargo, no. Entró furioso en el garaje en medio de una tanda de empaquetado, con los ojos desorbitados. Me reportaste a la escuela. Protegí mi trabajo, dije con calma. Eres increíble. No, Javier, respondí. Simplemente me cansé de dejar que cobres cheques por un trabajo que no hiciste. Ese fue el comienzo de la verdadera división. No solo entre Javier y yo, sino entre yo y toda la fantasía a la que mis padres se habían aferrado durante años, aquella en la que Javier era el hijo predilecto y yo el de reserva. No pudieron soportarlo.
Seguían pidiéndome que perdonara, que fuera la mejor persona, que lo mantuviera en la familia. Pero Renova no era de propiedad familiar. Estaba a prueba de familia. Y yo apenas estaba comenzando. Había pasado una semana desde el pequeño truco de Javier, la empresa falsa, las fotos, el disparate impulsado por la familia. Y aunque pensé que las cosas se habían calmado, lo que realmente sucedió fue mucho peor. Se reagruparon. Javier regresó sigilosamente al campus con el ego herido y su teléfono misteriosamente restablecido a los ajustes de fábrica, sin comentarios, pero ahora mis padres estaban tomando el centro del escenario. Y ya no les gustaba estar fuera del círculo, especialmente cuando había rumores. Una de las amigas de Pilates de mamá aparentemente vio una publicación en LinkedIn sobre Renova. Su hijo era ayudante de cátedra en un campamento de entrenamiento tecnológico y mencionó una modesta empresa emergente modular construida por ese chico de Lomas Verdes. Mamá decidió que eso significaba que yo necesitaba ayuda. Y por ayuda, me refiero a control. Era un jueves por la mañana. Tenía una fecha límite de envío para un kit piloto escolar y una llamada de Zoom programada con una organización sin fines de lucro en Guadalajara. Fue entonces cuando llamaron a la puerta. Abrí para encontrar a mis padres de pie, uno al lado del otro, como agentes inmobiliarios o negociadores de rehenes aficionados. Mamá sostenía una carpeta. Papá sostenía una taza de viaje y el tipo de sonrisa forzada que la gente pone justo antes de decirte que tu perro se ha escapado. Queremos hablar, dijo mamá. ¿Sobre qué? Sobre tu futuro, respondió ella. Me hice a un lado a regañadientes, principalmente porque no tenía la energía para discutir mientras sostenía un soldador. Entraron en el garaje como turistas, girando la cabeza, escaneando cada etiqueta, cable y contenedor como si se estuvieran preparando para abrir una página de Yelp sobre la operación. Entonces mamá soltó la bomba. Hemos estado hablando, dijo, abriendo la carpeta como si fuera la Constitución. Y creemos que es hora de que hagamos de esto un negocio de verdad. Parpadeé. Es un negocio de verdad. Papá asintió. ¿Cierto? Pero nos referimos a uno con una estructura adecuada. Una sociedad de responsabilidad limitada familiar. Nosotros manejamos las finanzas, mantenemos las cosas en orden. Tú te concentras en tus pequeños montajes. Sin distracciones. Mis pequeños montajes, me volví hacia mamá. Entonces, ¿quieres que te ceda la propiedad? ¿Es eso? No seas dramático, dijo en un tono que me hizo querer voltear una mesa. Todos nos beneficiaríamos. Es nuestro, después de todo. ¿Nuestro? Sí, dijo casualmente. Te dimos el garaje, el techo sobre tu cabeza. Esa computadora personal, aunque fuera vieja, te ayudó a empezar. Lo juro, casi me río. En lugar de eso, busqué en un cajón, saqué un documento y lo puse de golpe sobre la mesa de trabajo. Era el certificado de empresa unipersonal. Renova ya estaba registrada a mi nombre. Sus rostros se pusieron rígidos. Mamá parpadeó. ¿Cuándo hiciste esto? Hace meses. No nos lo dijiste. No preguntaron. La taza de papá hizo un ruido sordo y hueco al dejarla con más fuerza de la necesaria. Hijo, dijo, cambiando de tono. Te estás metiendo en algo que te supera. Tienes algo decente aquí, pero todavía no sabes cómo funciona el mundo. Déjanos ayudarte. No, papá. Quieren ser los dueños. La voz de mamá se agudizó. Estás siendo un desagradecido. Ahí estaba. La frase de oro, el lema familiar. Sé agradecido. Agradecido por ser ignorado. Agradecido por las obras rotas. Agradecido de que solo se fijaran en mí cuando otras personas empezaron a fijarse primero. Me recliné contra la mesa y dejé que el silencio se asentara por un segundo. Luego dije con calma, no necesito una sociedad de responsabilidad limitada familiar. Necesito espacio para trabajar. Entonces tal vez sea hora de que empieces a pagar alquiler, dijo papá. Su tono había bajado ahora. Frío, rígido, corporativo. Solo sonreí. Ya lo hago. Revisa el estado de cuenta de la hipoteca. Eso les dolió,
porque no lo sabían. 2 meses antes, había comenzado a hacer contribuciones silenciosas a la hipoteca directamente a través del portal, solo para mantener la paz. Ahora, no estaba tan seguro de querer seguir haciéndolo. Se supone que eso nos debe impresionar, dijo papá, aunque su rostro decía lo contrario. No, respondí. Se supone que debe recordarles que no soy su pasante. Se fueron sin decir una palabra más, pero no antes de que mamá dijera algo en voz baja. Javier habría manejado esto de manera diferente. Tenía razón. Javier les habría dejado tomar el control. Yo no, y solo para asegurarme de que no hubiera más visitas, instalé una cerradura con teclado en la puerta del garaje. Ese fin de semana, sucedió algo aún más loco. ¿La organización sin fines de lucro en Guadalajara? Les encantaron los kits piloto. Querían pedir 100 más y me invitaron a presentar Renova en una cumbre tecnológica juvenil. Vuelo y hotel cubiertos. Me quedé mirando el correo electrónico durante mucho tiempo antes de llamar a la única persona que sabía que lo entendería, mi antiguo profesor de ciencias de la computación, el profesor Robles. Fue la primera persona que dijo que tenía potencial, cuando me castigaron por hackear la impresora de la escuela y hacer que tocara música MIDI durante los exámenes. Contestó al segundo timbre. «¿Finalmente te vas a hacer profesional?», preguntó. «Eso parece». Ya era hora. Y así de simple, sentí que algo cambiaba. No más esconderme en garajes. No más dar explicaciones a personas que solo me veían cuando podían usarme. Era hora de llevar a Renova más allá de esta casa. Mucho más allá. 3 semanas después, subí al escenario de una conferencia en el salón de un hotel en Guadalajara. Había 2 pancartas enormes detrás de mí, una con mi nombre y el logotipo de Renova, y otra que simplemente decía: «La innovación no siempre es pulcra». Alguien del equipo de la cumbre había sacado esa cita de mi publicación de Reddit. Y tenían razón. Yo no era pulcro. Todavía usaba bridas para sujetar algunas partes de los prototipos. Todavía enviaba desde mi garaje. Y la primera versión de mis tarjetas de presentación tenía mi clave porque aún no había descubierto cómo hacer facturas. Pero esa mañana, me paré frente a una audiencia de 600 educadores, ingenieros, programadores y fundadores. Mostré diapositivas. Compartí resultados de pruebas. Incluso recibí una ronda de aplausos cuando expliqué cómo cada kit de Renova utilizaba piezas desechadas de escuelas y organizaciones sin fines de lucro, reutilizadas, limpiadas, reconstruidas. Terminé con una sola frase: no me dieron mucho, pero me dieron lo suficiente para construir algo mejor. Los aplausos duraron más de lo que esperaba. Entre bastidores, una de las organizadoras me entregó un cordón para credencial. «Felicidades», dijo. «Eres una de las 5 personas seleccionadas para entrevistas de financiamiento directo». Parpadeé. ¿Financiamiento? Sí. Hasta 1.700.000 pesos. Sin participación accionaria, solo apoyo. Me quedé allí por un segundo. Mis manos literalmente temblaban. Unas horas más tarde, estaba bebiendo un café de hotel de mala calidad en una tranquila zona de descanso, esperando para hablar con 2 donantes potenciales, uno de un fondo de tecnología usada, el otro de una aceleradora de hardware. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Javier. «¿Estás en esa conferencia de nerds?» Mamá vio un tuit. «Está alucinando». Papá dijo: «Tenemos que hablar». Jajaja. No respondí. 5 minutos después, apareció una captura de pantalla. Era una publicación de Facebook. Mi nombre, mi cara, una foto de la pancarta de la conferencia, pero no de una página de noticias, no de los medios tecnológicos. De la cuenta de mi madre. Tan orgullosa de nuestro brillante hijo. Ha llegado muy lejos. Siempre supe que haría algo increíble con sus habilidades tecnológicas. Negocio familiar Renova, negocio familiar. Casi escupo mi café. Me quedé mirando la pantalla como si me hubiera insultado personalmente. La misma mujer que me dijo, sé agradecido, cuando recibí una computadora personal rota de 12 años de antigüedad, ahora se atribuía públicamente el mérito de un negocio que intentó secuestrar, un negocio que quería que le entregara semanas antes. Y los comentarios: «Oh, Dios mío,
Deben ser unos padres muy orgullosos, sabía que tenía talento, cuando lo lanzan en los Estados Unidos. No puedo esperar para apoyar la empresa de su familia. Cerré la aplicación. No la bloqueé. No comenté. Simplemente actualicé en silencio la página, sobre nosotros, en el sitio web de Renova esa noche. Agregué una breve sección sobre la historia de la fundación. Incluía la computadora personal estropeada, las cenas ignoradas, el apoyo familiar que nunca apareció hasta que lo hizo el dinero. No di nombres, pero no fue necesario. La redacción fue suficiente para cualquiera que me conociera. Y aparentemente, algunos de mi pueblo natal lo hicieron. Al día siguiente, durante la sesión de networking posterior al panel, una mujer me tocó el hombro. Oye, eres Mateo, ¿verdad? Sí. Soy Sofía. Mi hermano vive en Lomas Verdes. Me envió tu historia. Dijo, y cito, el chico al que le tiraron una computadora personal chatarra acaba de recibir una ovación de pie en Guadalajara. No pude evitar reírme. Ella sonrió. En fin, trabajo con un distrito escolar en Jalisco. Nos gustaría traerte para un programa piloto. Tenemos 4.000 estudiantes en 12 escuelas. Casi se me cae la bebida. Me entregó una tarjeta y dijo, piénsalo. Financaremos tu viaje. Después de que se fue, me quedé allí, rodeado de mesas de personas presentando aplicaciones de $1 millón y cepillos de dientes con inteligencia artificial, sosteniendo una tarjeta de alguien que realmente quería invertir en niños que recibían chatarra. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Había construido más que un negocio. Había construido una prueba. La prueba de que no necesitas una computadora portátil dorada o animadores en tu sala de estar para importar. Solo necesitas una computadora personal rota, un soldador y una razón para seguir adelante. Cuando volví a casa de Guadalajara, la casa se sentía como un ensayo. Mamá estaba picando ensalada en la cocina como una concursante de un programa de cocina. Había 3 platos puestos. Javier apareció por el pasillo en el momento en que entré. Oye, viajero del mundo, sonrió con suficiencia. Escuché que la rompiste. Antes de que pudiera responder, papá intervino con una actuación completa, lo orgullosos que estaban, como todos en la iglesia hablaban de mí, como deberíamos sentarnos pronto y hablar de expansión. Como Javier tenía algunas ideas para la siguiente fase de Renova. No me senté. Ni siquiera me quité la chaqueta. Simplemente entré en el garaje. Excepto que ya no era el garaje. Había sido limpiado, reorganizado. Mi mesa de prototipos estaba arrinconada en la parte de atrás. Los contenedores estaban movidos. Una nueva mesa plegable estaba al frente y en el centro, con Javier en un bloc de notas y una luz de aro apuntando directamente al espacio de trabajo. Me di la vuelta. ¿Por qué tocaron mi espacio de trabajo? Mamá no se inmutó. No es solo tuyo, Mateo. Es el garaje. Papá añadió, Javier necesitaba espacio. Está planeando contenido para una presentación. Javier se apoyó en el marco de la puerta. Solo voy a grabar algunos vídeos conceptuales, ya sabes, para la próxima fase de Renova. Hizo una pausa. Podría incluir algunos clips de recuerdo. Tú, yo y el primer prototipo. Unas vibras de historia de origen real. Fue entonces cuando me reí. No sarcástico, simplemente tranquilo. Tú nunca estuviste en la historia de origen. Javier parpadeó, tomado por sorpresa. Papá se puso de pie como si hubiera insultado una bandera. Mateo. Esa actitud. No, lo interrumpí. No vamos a hacer eso. Mamá se cruzó de brazos. Estamos tratando de ayudar. ¿Secuestrando mi espacio? ¿Filmando una narrativa falsa? Estás siendo un desagradecido, espetó ella. Ah, ahí estaba. El lema familiar. Sé agradecido. Saqué mi teléfono, abrí una carpeta y levanté la pantalla. Un vídeo del piloto escolar de Guadalajara. Niños construyendo kits de Renova. Uno dice, mi hermano dijo que era estúpido. Ahora le estoy enseñando a programar. Luego los miré. ¿Saben lo que nadie dijo?
Mi familia lo hizo todo posible. Volví al garaje, moví mi mesa, quité sus letreros y giré la luz de aro hacia la pared. Luego pegué una nota en el interior de la puerta: no es un negocio familiar. No es un proyecto grupal. No está en venta. 2 días después, empaqué cada prototipo, cada archivo de construcción y me fui a Jalisco. También cambié mi dirección de envío y pagué el resto de la hipoteca. Luego llamé al banco. Hola, dije. Me gustaría eliminar a 2 CEO firmantes del acuerdo de contribución mensual. ¿Es usted el pagador principal? Sí. Lo he sido durante 5 meses. Lo procesaron en 24 horas. Al 6º día, recibí un mensaje de texto de mamá. ¿Por qué el estado de cuenta de la hipoteca dice 0 pesos a pagar por nuestra parte? Respondí: porque ya no estoy invirtiendo en socios desagradecidos. Unas semanas después de que trasladé las operaciones fuera de la casa, recibí un correo electrónico de una planta de producción en Querétaro. Habían visto un kit de Renova en un vídeo escolar y tenían curiosidad por saber si alguna vez había considerado escalarlo para distribución nacional. No lo había hecho, no seriamente, hasta ese momento. Programamos una llamada. Les mostré la lista de piezas, los manuales de montaje, el diseño modular. Me mostraron un desglose de costos y la capacidad del almacén. Para el final de la semana, tenía un acuerdo tentativo sobre la mesa. Renova se estaba convirtiendo en más que un proyecto de garaje, se estaba convirtiendo en una marca. No lo publiqué, no tuiteé, no me jacté. Pero mis padres se enteraron de todos modos. Por supuesto que lo hicieron. La misma mujer que no podía recordar mi cumpleaños una vez configuró una alerta de Google para fundador de tecnología Renova. Me enteré cuando recibí otro correo electrónico, esta vez de un reportero local que quería hacer un artículo de enfoque familiar sobre innovación y apoyo parental. La línea de asunto: tu mamá dijo que estarías dispuesto a una entrevista juntos. Respondí con una sola frase: ese debe haber sido el gemelo malvado de mi socio comercial. Un día después, mamá llamó. No envió un mensaje de texto, ni un correo electrónico, una llamada real. Cuando contesté, se lanzó a hablar como si no hubiéramos hablado en semanas. Solo pensamos que sería bueno celebrar esto juntos. Has hecho tanto. Estamos muy orgullosos. Le dijiste al periodista que podíamos entrevistarnos juntos. Silencio. Luego: bueno, solo queríamos ser incluidos. Eso no está mal, ¿o sí? No, dije. ¿Pero atribuirse el mérito de algo que intentaron tomar por la fuerza? Eso sí lo está. Ella suspiró. ¿Has cambiado? Sí, respondí. También las cerraduras. Al día siguiente, recibí un mensaje de texto de Javier. Vale, pero si alguna vez necesitas ayuda con el marketing, estoy dispuesto. Solo envíame tu presentación para inversores. La impulsaré. Le envié un archivo en formato de documento portátil. Era una sola página, fondo negro, texto blanco: Renova no tiene vacantes para mentirosos. No he vuelto a saber de él desde entonces. Hoy en día, trabajo desde una pequeña oficina en San Miguel de Allende. Tengo un equipo de 4 personas reales que creyeron en la misión desde el primer día. Hemos enviado más de 2000 kits a escuelas con fondos insuficientes en 3 estados. De vez en cuando, alguien me pregunta sobre mi historia de origen. La hago corta. Empecé con una computadora personal rota y nadie animando, porque a veces eso es todo lo que necesitas. No aplausos, no permiso. Solo una razón y un destornillador.